Soy Millón, experto en inversiones en acciones estadounidenses de la Universidad de Acciones Estadounidenses. 1 de agosto, noticias de acciones estadounidenses. Bienvenidos a Mijón, quien sigue los principios básicos de la inversión en acciones estadounidenses, sin exageraciones. Ha comenzado un nuevo mes y el 1 de agosto tiene un significado especial para mí. Después de la transmisión de hoy, creo que descansaré de las transmisiones de YouTube por unas 2 semanas. Como les informé previamente, mi familia y yo nos mudaremos a Kuala Lumpur, Malasia. Abrí mi canal de YouTube en junio de 2020. De hecho, casi nunca he descansado más de una semana. Como les mostré antes, durante 5 años compartí 1865 videos con ustedes, lo que significa que prácticamente hice un video al día. Por eso, como casi nunca he descansado más de una semana, me preguntaba si realmente está bien tomarme un descanso así. Durante ese tiempo también me preocupaba que todos los suscriptores se fueran y me sentía un poco extraño, incluso vacío. Estoy seguro de que muchos de ustedes también se sintieron vacíos mientras yo descansaba. Entre ellos, algunos requieren datos sobre inversiones en acciones de Estados Unidos. Hay quienes dicen, no puedo perderme ni un solo día la perspectiva de Mijun. Como les sugerí ayer, sería bueno que se inscribieran en la membresía de paga de Mijun por un mes o que aprovecharan el beneficio del 50% de descuento anual que estará disponible hasta el 3 de agosto. Voy a detallar la información en el comentario fijado y en la descripción. Con emoción y preocupación, iniciamos el 1 de agosto. Comencemos de inmediato con las grandes noticias del día. Hoy también comenzaré leyendo los comentarios que dejaron nuestros valiosos suscriptores. Personalmente, como estaré transmitiendo durante unas 2 semanas, hoy quiero compartir mucha información útil y muchas historias que puedan ayudarles. Esa es la intención que tengo. Gracias. Así que el tema de hoy, que es el más importante, es sobre una persona que usa el nombre de usuario Iranium. Veo tu transmisión a diario y siempre la disfruto. Hace 3 o 4 días en uno de tus videos advertiste que se avecinaba una corrección. Pero desde entonces hasta hoy, especialmente las acciones tecnológicas han subido muchísimo. ¿Cree que la señal de corrección que mencionó hace unos días ya no es motivo de preocupación? Después de ese mensaje de advertencia, no ha dicho nada específico sobre la corrección, así que me pregunto si su perspectiva sobre la corrección ha cambiado ahora. Gracias. Ha dejado una pregunta muy importante y voy a leer otra pregunta junto con esta. La siguiente pregunta fue dejada por una persona que usa el identificación W2. Mijo, el mercado está en un estado de codicia extrema y siempre recuerdo la frase de Warren Buffett, sé temeroso cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros son temerosos. Me la repito a diario para mantenerme enfocado. Especialmente ahora que el mercado está en alza, yo también siento que la codicia me gana. Eso lo siento aún más, especialmente con Microsoft y Nvidia. La verdad, tengo muchas ganas de comprar estas 2 acciones, pero me pregunto si no estaré comprando demasiado alto por codicia. Especialmente porque el dólar está fuerte y ha superado los 1.390 wones, me preocupa aún más haber perdido el momento adecuado. Me pregunto si incluso en un mercado donde hay menos codicia, las acciones fuertes seguirán siendo fuertes, si debo confiar y entrar para aguantar, o si debería esperar con efectivo hasta que llegue un mercado más temeroso y haya un periodo de ajuste. Tal vez mi preocupación se debe a que, aún en un mercado alcista prolongado, dudo por mi falta de estudio sobre las acciones. Me has hecho una pregunta realmente importante. Es difícil darte una respuesta exacta sobre esto. Ahora mismo, ambos suscriptores tienen preocupaciones diferentes. Quiero darles una palabra clave y el mensaje que quiero transmitir es que espero que puedan dejar de lado un poco la avaricia. Como siempre les digo, invertir en acciones es apostar al futuro y apostar al futuro no tiene nada seguro. Como no hay nada seguro, lo que usamos es depender de las probabilidades. Por eso, invertimos observando cuál es la probabilidad de que pase esto y cuál es la probabilidad de que pase aquello. Por eso hace 2 o 3 días mencioné que era alta la posibilidad de que viniera una corrección, pero eso no significa que la corrección vaya a venir sí o sí, ni que vaya a empezar desde mañana. Quiero transmitirles ese mensaje. Lo que quiero decirles es esto.
Varios indicadores muestran señales de que el mercado está entrando en un estado de sobrecalentamiento en comparación con antes. Por eso, lo que les estoy diciendo es que ahora hay una mayor probabilidad de que ocurra una corrección en comparación con hace un mes o hace 2 semanas. Por eso, cuando les hablo desde un enfoque probabilístico, también espero que quienes reciben este mensaje lo tomen de manera probabilística. Así que al ver mi transmisión, si escuchan que esta acción es muy buena y por eso invierten todo, o si escuchan que mi Yu Eun dice que es muy probable que haya una corrección y por eso venden todas sus acciones, la verdad es que eso me duele mucho. No es así como deberían hacerlo. Siempre enfatizo la importancia de mantener una proporción en efectivo, por lo que digo que hay una alta probabilidad de una corrección. Cuando les digo que técnicamente el mercado está demasiado caliente y que parece que va a tomarse un descanso por un momento, me refiero a eso. Me gustaría que lo interpretaran como una sugerencia para que revisen si ya tienen asegurada la proporción de efectivo que se han propuesto como meta. Por ejemplo, supongamos que la proporción de efectivo que me propuse como meta es del 20%, pero ahora mismo el mercado de valores está demasiado caliente. Como el mercado está subiendo tan rápido, es muy probable que pronto haya una corrección, la probabilidad ha aumentado. En momentos como este, para estar más tranquilo, al menos aumento mi proporción de efectivo hasta el 20% que me propuse como meta, o incluso un poco más, como 25% o 30%, para sentirme más seguro. En un mercado difícil, porque es un estado muy inestable donde no sabes cuándo vendrá una corrección, pero si tienes más efectivo puedes seguir aprovechando la tendencia alcista con tranquilidad. Creo que sería bueno que lo veas de esa manera. Y al contrario, por ejemplo, si el mercado de valores sigue cayendo y llega a una etapa de pánico, en ese caso no importa si la proporción de efectivo del 20% baja ligeramente. Comprar acciones de manera continua, incluso si la proporción de efectivo baja al 10% o 5% durante la etapa de pánico, sería una actitud audaz. Esto implica apostar todo en acciones y renunciar un poco más al efectivo. Pero apostar de esta manera por las probabilidades no significa necesariamente invertir todo el efectivo que tienes o pensar que como ahora hay una alta probabilidad de una corrección, voy a convertir todo en efectivo y esperar hasta que llegue la corrección. Quiero enfatizar una vez más que este no es el tipo de consejo que les estoy dando. Voy a resumir el estado del mercado estadounidense de ayer. Si ven el mapa del S&P 500, está incluso peor que ayer. De hecho, el color rojo domina por completo. Excepto por Microsoft, Amazon y Meta, casi todo lo demás cayó. Podría decirse, exagerando un poco, que el mercado está en muy mal estado. Como mencioné ayer, la disminución del ancho del mercado es una señal muy negativa. De hecho, 55 y 46, ahora de hecho, solo el 55% de las acciones están por encima de la media móvil de 51 días y el resto están por debajo de esa media, así que el momentum se ha debilitado mucho. Eso significa, de hecho, esto se puede interpretar como que solo unas pocas acciones han estado bien recientemente, mientras que el resto se han estado moviendo mucho. Ahora, ha surgido otro problema. Como pueden ver, el índice del miedo ha subido mucho. El precio está por debajo de la media móvil de 201 días, pero ha subido bruscamente hasta niveles de 18 y 68 que no se habían visto en las últimas semanas. Si el índice del miedo, el VIX, sube un poco más, podría superar la media móvil de 201 días. Y eso se puede resumir como una señal muy negativa. El índice de miedo y avaricia ha descendido significativamente, llegando a 61. Que el índice de miedo y avaricia, que estaba en una zona de extrema avaricia, se ajuste hacia abajo es una señal muy negativa. Por lo tanto, que suba es bueno y que baje no lo es. Es similar al precio de las acciones. El momentum se está debilitando, se puede interpretar así. Ahora, lo siguiente es el Market Score. El Market Score también estuvo en avaricia durante mucho tiempo, pero ahora la avaricia ha caído a codicia extrema. Está marcando 74, se puede interpretar de esta manera. Entonces, si comparamos esto con el gráfico de precios de las acciones, resulta bastante interesante. Cuando vemos el gráfico de precios de las acciones, se ha formado un patrón que parece un head and shoulders. Cuando se observa un patrón de cabeza y hombros a ambos lados en una gráfica, es muy probable que el precio de las acciones continúe descendiendo. Eso significa que también hay una gran posibilidad de que Market Score siga bajando. Además, hay que considerar que el precio de las acciones podría seguir disminuyendo. Esa es una posible interpretación. Bien, ahora veamos el desempeño del top pick de Miguel. El desempeño del top pick de Miguel.
Si comparamos esto con el gráfico de precios de las acciones, resulta bastante interesante. Cuando vemos el gráfico de precios, ahora mismo se ha formado un patrón que parece un cabeza y hombros. Cuando se observa un patrón de cabeza y hombros en una gráfica de precios de acciones, es muy probable que el precio continúe descendiendo. Eso significa que también hay una gran probabilidad de que el market score siga bajando. Además, debemos considerar que el precio de las acciones podría seguir disminuyendo. Así se puede interpretar esto. A continuación, veamos el desempeño de la principal recomendación de Michiwon. ¿Cómo le ha ido últimamente a la principal recomendación de Michiwon? Aunque el mercado solía mantener una tendencia al alza, ayer no fue así a pesar de la baja. Solo 6 acciones subieron, el resto bajó. Meta fue la mejor, con un alza del 11.25%. En segundo lugar, MicroStrategy subió un 1.73%, Talos Energy un 1.13%, Vistra un 0.72%, Trade Desk un 0.62% y Coinbase cerró con un 0.07% en positivo. Por otro lado, todas las demás bajaron. Palantir bajó 0.16%, B2 0.23%, TSMC 0.50 y 3% y Bitcoin 0.58%. Pero si ves el precio, bajó muchísimo hasta 115,000. Nvidia bajó un 0.78%, Celestica un 1.25%, AMD un 1.78%, Alphabet un 2.36%, First Solar un 2.46%, Broadcom un 2.95% y Tesla un 3.38%. Credo cayó un 3.84% mostrando el peor desempeño. Hoy es el primer día de agosto y también el primer día de cada mes. Yo les estoy mostrando el rendimiento de la cartera de Mijun y afortunadamente en mi última transmisión desde el Reino Unido puedo compartirles el rendimiento. Las estadísticas históricas del mercado estadounidense no nos decepcionaron esta vez, seguro lo recuerdan. A inicios de julio les comenté que históricamente, de los 12 meses del año julio, es cuando el índice Nasdaq ha tenido el mejor rendimiento. ¿Recuerdan que ya les mostré estas estadísticas antes? Y esta vez también nos ha regalado un rendimiento increíble. Y yo, a principios de cada mes, les sigo compartiendo el rendimiento de un año de inversión y también el rendimiento del último mes. Permítanme explicarles nuevamente el motivo de esto. Las personas que confían en la información de inversión que ofrece la membresía de Mison y están invirtiendo conmigo en acciones estadounidenses, están usando la estrategia de inversión de Momentum de Mison, que es un método bastante desconocido y nuevo. Muestro continuamente si la inversión de Momentum funciona de manera efectiva para que puedan comprobarlo ustedes mismos. Así deben verlo. Así que, tradicionalmente, uno compra acciones que han bajado de precio y vende cuando suben, pero yo llevo más de 2 años diciendo lo contrario. Cuando las acciones suben hay que comprar más y cuando bajan hay que vender algunas. Eso es lo que les he estado diciendo. El objetivo es demostrar que, incluso operando así, las ganancias pueden ser buenas. Deben verlo de esta manera. Bien, y el rendimiento que les mostraré a continuación. Esta es una captura de pantalla de la página web de Samsung Securities que utilizo. El rendimiento siempre se puede manipular comprando más acciones de los valores que suben o vendiendo los valores que bajan. Por esta razón, no les muestro este rendimiento acumulado. La captura de pantalla muestra todas las operaciones pasadas, compras nuevas y adicionales, toma de ganancias, cortes de pérdidas y rebalanceo. Es el rendimiento real de inversión, sin alteraciones. Consideren esta parte. El objetivo final del portafolio de Mijun es de 3.300 millones de wones para lograr este objetivo en 15 años, es decir, desde 2020 hasta 2035 estamos apuntando a un rendimiento anual promedio del 20%. Y ese 20% es un promedio. A veces hay mercados bajistas y a veces hay mercados alcistas. Por eso, como el rendimiento del mercado varía mucho, mi objetivo relativo es superar el rendimiento del S&P 500 en más del doble del promedio anual cada año. Sería bueno que tomaran esto en cuenta. Bien, primero les mostraré los resultados de inversión del último año. La rentabilidad del cuarto trimestre de 2024 fue del 35.07%, mientras que el primer trimestre de este año fue malo. Alcanzamos una rentabilidad negativa de hasta el 22.3%. En ese momento, perdí más de 220 millones de wones invirtiendo en acciones. En el segundo trimestre, las acciones de la cartera de Mijiwon subieron un 26.15%, aumentando su rentabilidad.
En ese momento, la ganancia acumulada era de 227 millones de wones, recuperando todas las pérdidas del primer trimestre en el segundo e incluso sobrando. Así pueden verlo. El tercer trimestre consistiría únicamente en el mes de julio. Como pueden ver, logré una tasa de rendimiento realmente impresionante del 12.48%. Si sumamos la tasa de rendimiento durante un año, es del 56.85%. Así, el dinero que gané con acciones en un año fue de casi 400 millones de wones. Por eso, pude lograr una tasa de rendimiento y ganancias exitosas, y ahora puedo compartir estos resultados con ustedes. Y también les mostraré los resultados de inversión del último mes. A finales de junio, mis activos líquidos superaban apenas los 1.000 millones de wons, pero si ven después de un mes, a finales de julio aumentaron mucho hasta llegar a 1.231 millones de wons. Así que la ganancia de inversión fue de 136 millones de wones y la tasa de rendimiento mensual fue de 12.48%, un resultado con el que estoy personalmente muy satisfecho. Y mi objetivo personal es superar al menos el doble del rendimiento del mercado, el S&P 500. Bien, primero, si ven las ganancias del último año hasta el 1 de agosto, el S&P 500 subió un 14.79% y el 25.91%. No se puede negar que el mercado estuvo muy bien. Pero, ¿qué hay del portafolio de estrategia de Momentum de Mijun? Subió un 56.85%, demostrando una vez más que vender acciones que bajan y comprar las que suben puede dar buenos rendimientos. Y durante el mes de julio fue aún mejor. El S&P 500 subió un 2.17% y el Nasdaq un 3.7%. Que los índices suban más del 2% o 3% en un solo mes es un resultado realmente bueno. Pero el portafolio de estrategia de Momentum de Mijueun subió nada menos que un 12.48%, así que cuando los precios de las acciones muestran una tendencia alcista, se puede ver aquí que la inversión en Momentum realmente brilla. Bien. Entonces les mostraré brevemente la lista de las acciones que mejor lo hicieron en julio de 2025. Aquí ya las tengo ordenadas. Según el rendimiento de un solo mes, Talen Energía subió un impresionante 29.85%, mostró una tendencia increíble. Celestica tuvo un aumento del 28.03%, AMD subió un 24.25%, Trade Desk un 20.79% y Credo un 20.48%. Entonces, en conclusión, podríamos decir que más que las grandes empresas, las medianas lograron crear una tendencia muy positiva. Según el ambiente del mercado, a veces las acciones de primera clase o las de empresas pequeñas tienen mejor desempeño. Por eso, mezclar en el portafolio acciones de diferentes características puede ser una estrategia muy efectiva y eso es algo que pudimos comprobar. Personalmente obtuve buenos resultados así, pero si a alguno le faltó algo, si no pudiste comprar suficientes acciones durante la corrección del mercado, afectando tu rentabilidad, espero que no se preocupen demasiado. Nuestras inversiones deben continuar en el futuro y seguramente pasaremos por muchos mercados alcistas, correcciones y también mercados bajistas. Así que si en este reciente mercado alcista que comenzó en abril se asustaron y no pudieron obtener ganancias, simplemente háganlo mejor en la próxima corrección. Esta vez obtuvieron una experiencia valiosa. Lo más importante es no dejar de invertir. Y tampoco abandonar el mercado, así que poco a poco hay que fortalecer los músculos de la inversión. La próxima vez, si lo haces un poco mejor, estará bien. Quiero transmitirles ese mensaje también. Los futuros del mercado estadounidense están a la baja. El futuro del Dow Jones cae un 0.83% y el del S&P 500 un 0.85%. Y el Nasdaq, donde se agrupan las acciones tecnológicas que tanto apreciamos, está cayendo casi un 1%. Bueno, cuando el índice de futuros cae un 1% así, eso significa que entre las acciones que tenemos, seguramente habrá algunas que bajen un 5%, 7% u 8%. Así que, si lo vemos de cierta manera, podríamos pensar que esto es la corrección que Jun Kim, a quien presenté antes, estaba esperando con tantas ganas. Bien, déjenme explicar primero por qué el ambiente no es tan bueno. Bien, el presidente Trump ajustó las tasas arancelarias justo antes de la fecha límite. Déjenme explicar brevemente de qué trata. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva para modificar las tasas arancelarias de decenas de países, aumentando del 10% hasta un máximo del 41%.
Además, anunció que los nuevos aranceles se aplicarán a partir del 7 de agosto. Eso significa que no se pospusieron hasta el 7 de agosto, sino que ya se confirmó y entrarán en vigor desde esa fecha. Eso significa que tomará un poco más de tiempo preparar los procedimientos administrativos. Así es. Además, se implementó una nueva regulación que aplica un arancel extra del 40% a todos los productos transbordados para eludir los aranceles. Esto no es nada bueno, ¿no saben qué significa esto? Supongamos que entre los países exportadores hay uno al que si exportas directamente los aranceles son muy altos. Por ejemplo, si es China, China no exporta directamente a Estados Unidos. Por ejemplo, si exporta a través de Corea del Sur, los aranceles en Corea solo son del 15%. Por eso se da este fenómeno extraño donde solo se paga el 15%. Pero aquí el gobierno de Estados Unidos está diciendo lo siguiente. Si intentan evadir los aranceles de esta manera y son descubiertos usando esta ruta, se les impondrá un arancel adicional del 40%. Puede considerar que se ha implementado esta regulación. Por lo tanto, desde la perspectiva de China, esto podría ser muy molesto. Además, en lugares como Siria y Laos se aplican aranceles muy altos, del 41% y 40% respectivamente. También se espera que Canadá sufra un gran impacto. Salvo algunos productos, el arancel del 25% aumentó hasta el 35%. En resumen, se aproxima el segundo impacto de los aranceles impuestos por Trump. Bueno, y la situación no es buena, porque recientemente los precios de las acciones han subido demasiado. Desde la perspectiva de los inversionistas con un periodo de inversión corto, estaban pensando, ¿cuándo debo vender? Pero justo en ese momento ocurrió un detonante muy interesante. Así que, para los inversionistas que estaban ansiosos por realizar sus ganancias, apareció una oportunidad muy valiosa para ellos de vender todas sus acciones al mismo tiempo. Para los inversores a corto plazo, la alta volatilidad es beneficiosa. Cuando el precio de las acciones baja, los inversionistas compran y cuando sube bruscamente, venden de nuevo. Para aquellos que esperaban esta volatilidad, el presidente Trump les está dando una gran oportunidad, creando una situación en la que los precios pueden bajar. Por eso, les informo que en este momento el índice Nasdaq está cayendo nada menos que un 0.96%. Hay una empresa que, junto con los aranceles del presidente Trump, está causando la caída del índice de futuros, y esa es Amazon. Amazon es la cuarta empresa más grande por capitalización bursátil, y en este momento el precio de sus acciones está cayendo más del 8%. Bueno, como muchos de ustedes pueden imaginar, la razón por la que el precio de las acciones de Amazon está cayendo es porque los resultados de ganancias de Amazon fueron más decepcionantes de lo esperado. Bueno, y antes de mostrarles los resultados de ganancias de Amazon, no sé si ustedes ya se dieron cuenta de algo. Mi Ji-Hoon Top Pick originalmente eran 19, pero ahora son 18 ayer por los resultados de ganancias. Eliminé a Amazon de mi lista de Top Picks de mi Ji-Hoon. Bueno, entonces, ¿qué tan malas fueron las partes como para que eliminara completamente a Amazon de la lista de top picks de mi Ji-Hoon? Creo que sería bueno que nos enfoquemos en esto y lo revisemos juntos. Primero, les explicaré los puntos clave de los comentarios de la gerencia. Andy Jassy, el director ejecutivo, informó que las ventas alcanzaron los 167.700 millones de dólares, una cifra impresionante, pero solo aumentaron un 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Como recordarán, empresas como Meta están aumentando sus ventas en un 22%. Por eso, de alguna manera, preocupa que Amazon no esté aprovechando adecuadamente la era de la inteligencia artificial. Las ganancias operativas son de 19.200 millones de dólares. Aumentó un 31% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo cual suena bien, pero en comparación con el trimestre pasado, la tasa de crecimiento se desacelera. Bueno, también hubo algunas noticias positivas. Reportaron una significativa adopción de productos frescos por los clientes. Esto implica que ahora mucha gente compra alimentos, como frutas y verduras, a través de Amazon. El 75% de los clientes que usaron este servicio este año compraron productos frescos en Amazon por primera vez. Así que cada vez más personas compran comestibles en Amazon y el 20% de los clientes que usaron el servicio volvieron a comprar varias veces dentro del primer mes. En el futuro próximo, muchas personas harán sus compras a través de Amazon, según informaron en una noticia positiva. Y también mencionaron el Prime Day histórico de Amazon, donde las ventas alcanzaron un máximo histórico en este Prime Day. Había una razón para eso. El Prime Day normalmente duraba 2 días, pero esta vez lo extendieron a 4. Por eso sería bueno que tengan en cuenta que una comparación directa es un poco difícil. La rapidez de entrega continúa optimizándose.
En el segundo trimestre, aumentamos más de un 40% los pedidos enviados por rutas directas en comparación con el mismo periodo del año anterior, incrementando significativamente la cantidad de productos entregados directamente. En conclusión, redujimos un 12% la distancia promedio que recorren los paquetes y las manipulaciones por unidad bajaron casi un 15%. Así que estamos diciendo que la eficiencia está aumentando mucho y que la productividad está mejorando. Y en el campo de la robótica automatizada, Amazon también está muy por delante. Ahora han desplegado su robot número 1.000.000. Están operando 1.000.000 de robots en este momento, así que realmente son únicos en este aspecto. Y también anunciaron recientemente el lanzamiento de DeepRate, que puede mejorar la eficiencia del uso de robots en un 10%. Amazon también destaca en publicidad, siendo actualmente la tercera en este ámbito. Registraron ventas de $15.700 millones y los ingresos por publicidad crecieron un 22%. Y también hubo otra muy buena noticia. Hubo una asociación destacable con Roku y Disney, así que los vendedores que venden productos en Amazon ahora no solo pueden anunciar sus productos en Amazon, sino que también pueden hacerlo en canales como Roku y Disney, abriendo una vía directa para que los clientes lleguen al comercio electrónico. Personalmente creo que esta es una asociación realmente increíble. Ahora bien, entonces podrían preguntar por qué saqué la acción de la lista de principales recomendaciones de Mijuon. Es precisamente esta parte. El crecimiento de Amazon Web Services, fue de solo 17% a 17.5% en comparación con el mismo periodo del año previo. Yo pienso que esta es una cifra bastante baja, una cifra preocupante. Ahora, y otra cosa, el margen parcial de Amazon Web Services en el primer trimestre alcanzó un récord del 39.5%, pero en el segundo cayó al 32.9%. Evalué tan alto a Amazon el trimestre pasado precisamente por esto. El margen de Amazon Web Services se acercaba al 40%, así que esperaba que Amazon Web Services generara cada vez más margen operativo. En este trimestre cayó hasta el 32.9%. Aquí hay una pista muy importante. La compensación estacional basada en acciones. Esto significa que dieron bonos en acciones a los ejecutivos. Lo crucial es que los gastos de depreciación son muy elevados. Estos gastos los han estudiado extensamente en la Escuela Primaria de Acciones de Estados Unidos, dirigida por el director Kim Min-jung. ¿En qué consisten los gastos de depreciación? Cuando usamos gasto de capital después de hacer un gasto de capital, eventualmente tenemos que registrarlo gradualmente como un gasto en los libros contables. Por lo tanto, los gastos de depreciación deben ser tratados como gastos. Esto significa que ahora mismo es demasiado alto, eso es lo que quiero decir. Hasta ahora, se ha invertido demasiado dinero en comprar cosas como GPUs y esa inversión finalmente está regresando como un gasto. Y aquí podemos comprobar numéricamente que la tendencia de aumento de este costo es realmente alta. En la sesión de preguntas y respuestas se planteó una cuestión crucial. Mark Steven, quien trabaja en Everco, hizo una pregunta sobre la cartera de pedidos de Amazon Web Services y las restricciones de suministro. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Al 30 de junio, el valor de la cartera de pedidos alcanzó los $195.000 millones, un incremento del 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Algo no cuadra, ¿verdad? Ahora mismo, la cartera de pedidos de Amazon Web Services sigue aumentando. De hecho, aumentó un 25% respecto al año anterior. Pero ahora, el crecimiento de las ventas es solo del 17%, no llega al 20%, algo anda mal. El director general Andy Jassy lo explicó. No creo que podamos resolver completamente el problema de capacidad necesario para la demanda que tenemos en solo unos pocos trimestres. Tomará unos trimestres más. ¿Qué implica esto? Ahora mismo, muchas empresas están haciendo fila para usar Amazon Web Services, es decir, el servicio web de Amazon, el servicio de nube. Muchas empresas quieren utilizar los servicios en la nube. Dicen que la cartera de pedidos ha aumentado un 25% en comparación con el año pasado. Pero el problema es que no tienen la capacidad para manejar esto, no tienen GPU, no tienen centros de datos. Por lo tanto, dicen que tomará varios trimestres poder atender a todos estos clientes que están esperando en fila. Bueno, pero el problema es que Amazon Web Services no está logrando acelerar su crecimiento de esta manera. Ahora mismo, la demanda de inteligencia artificial es enorme, la demanda de centros de datos es enorme, pero están mostrando un crecimiento de menos del 18%. Pero el problema es que Azure de Microsoft y Google Cloud son diferentes, y yo creo que eso es un problema muy serio. Le preguntaron sobre el liderazgo de Amazon Web Services en inteligencia artificial generativa y sobre la aceleración futura. Andy Jassy respondió lo siguiente.
Me gusta mucho el input que estamos construyendo hoy en día en el campo de la inteligencia artificial y las pruebas de servicio, y a los clientes también les gusta mucho y lo aprecian. Creo que todavía estamos en una etapa muy temprana en cuanto a la inteligencia artificial y su adopción, así que ahora mismo la revolución de la inteligencia artificial está apenas comenzando y es algo sumamente importante. Pero el problema es que no se puede vender y creo que ese es el mayor problema. Bien, ahora bajando un poco, voy a resumir esto en una frase de Mi Ji-won. De acuerdo con el informe de resultados del segundo trimestre de 2025, Google Cloud registró un crecimiento del 32% en comparación con el año anterior, mostrando la tasa de crecimiento de ingresos más rápida entre los tres principales proveedores de servicios en la nube. Bueno, pero lo de Google Cloud es comprensible. A pesar de ser la tercera empresa más grande, su escala es relativamente pequeña. Cuando los ingresos son bajos, la tasa de crecimiento puede ser alta. El problema es que Google no fue el único que creció. Azure de Microsoft también subió un 31%, pero en cuanto a escala, no hay una diferencia tan grande entre Amazon Web Services y Azure de Microsoft. A pesar de eso, la tasa de crecimiento fue de solo 17.5%. Así, Amazon Web Services sigue manteniendo el primer lugar en cuota de mercado hasta ahora. Pero en términos de tasa de crecimiento, podemos interpretar claramente que está quedando atrás de sus competidores, Azure de Microsoft y Google Cloud. Y además, Amazon Web Services ha declarado que actualmente la demanda es mayor que la oferta. Y lo que dijo exactamente fue esto: no creemos que podamos resolver completamente el problema de capacidad que necesitamos en unos pocos trimestres. El problema es que ni siquiera se resuelve bien. Hemos mencionado que la oferta es escasa y la demanda es alta, pero no podemos vender todo. El problema es que no sabemos cuándo se resolverá. A corto plazo, la propia directiva nos dijo que el crecimiento de Amazon Web Services podría ser limitado, así es como lo pueden ver. Por otro lado, Google Cloud y Azure de Microsoft han anunciado grandes inversiones en infraestructura de inteligencia artificial y nube. Por lo tanto, se espera un mayor crecimiento en el futuro. Por lo tanto, actualmente Amazon Web Services está en una situación un poco diferente a la de Azure de Microsoft y Google Cloud, y es importante entender esta parte. Bien, y hay otro problema, porque Amazon no solo tiene la nube. Para colmo, también se vieron afectados por los aranceles de Trump. El mercado está cayendo debido a los aranceles impuestos por Trump. Lo que quiero decir es que otra área de negocio de Amazon, no solo cualquier área, sino la más grande, ¿verdad? Hasta ahora, el panorama del comercio electrónico también es muy incierto, por lo tanto, el futuro del comercio electrónico también es incierto. El negocio de la nube en el que confiaban no está creciendo tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, en mi opinión personal, ahora no es una oportunidad para comprar acciones de Amazon que están infravaloradas, sino que, de hecho, considero que es más razonable reducir la proporción de inversión. El último contenido que hemos preparado hoy es el podcast de Mi-hoon. El protagonista del podcast de hoy es Meta. Meta subió nada menos que un 11.25% en el mercado ayer. Como bien saben, anunciaron unos resultados de ganancias impresionantes. Realmente la palabra increíble le queda perfecta a estos resultados. Ahora, si ven el título de este podcast, se afirma que el precio de las acciones de Meta podría alcanzar los $1,000. De suceder esto, las acciones podrían aumentar cerca de un 30% desde su valor actual. Hoy muchos de ustedes piensan que, como el precio de las acciones ha bajado, podría estar llegando una corrección. Si realmente ocurre una corrección, aunque hasta ahora el impulso ha sido muy bueno, lo más inteligente sería vender rápidamente las acciones que han bajado mientras el mercado en general cae. En ese sentido, pienso que sería bueno que las acciones de Meta bajaran otra vez, pero lamentablemente hasta ahora solo han caído alrededor de un 1%. Si las acciones de Meta caen alrededor de un 10% junto con el mercado, definitivamente no deberíamos desaprovechar esa oportunidad. De todos modos, yo soy el autor de este artículo. Sería bueno que escucharan directamente en el podcast con qué fundamentos afirmo que el precio de las acciones de Meta podría llegar hasta los $1,000. La transmisión de hoy termina aquí. La última transmisión que les envié desde el laboratorio también termina así. La próxima transmisión será aproximadamente en 2 semanas desde un nuevo lugar en Malasia, donde podré saludarlos en un nuevo entorno y con un nuevo fondo. Durante aproximadamente 2 semanas, el programa de Mihu Eun estará en pausa, pero durante ese tiempo no deben olvidarse de Mihu Eun. Hasta el día que regrese, cuídense y les deseo que sigan con inversiones felices y exitosas.
Ánimo a todos. Sigamos invirtiendo en acciones estadounidenses hasta el día en que nos retiremos. Feliz día y gracias. Hola, familia de Mi Jueun. Por fin es viernes, un día en el que uno se emociona sin razón. También tenemos pendientes por terminar hoy, así que después podremos organizar muchas cosas. Hola. Ya es viernes. Hermana Miju, hoy ayúdame a arreglar el jardín. Jaja, hoy también hay que esforzarnos. Sí. Hoy, con ánimo, revisaremos juntos los materiales de análisis. ¿Qué material analizaremos a fondo hoy? Es un informe de análisis titulado El camino de Meta hacia los $1000. Sí, Desde el título es bastante interesante, ¿verdad? afirma de manera bastante audaz que el precio de las acciones de Meta podría llegar a los $1000 y considerando la enorme inversión que han hecho, vamos a ver juntos en qué se basan para hacer esa afirmación. Primero, revisemos brevemente los resultados trimestrales que resalta el informe. La utilidad por acción, fue de $7.14 y los ingresos alcanzaron los 47.000 millones de dólares, superando las expectativas del mercado. Sí, Las cifras salieron muy bien. los ingresos por publicidad digital alcanzaron los 4.6 mil millones de dólares, un aumento del 22% en comparación con el mismo periodo del año anterior, constituyendo casi el 97% de los ingresos totales. La publicidad continúa siendo el motor principal. Además, el número de usuarios activos, usuarios diarios activos, aumentó en 50 millones, alcanzando un total de 3.480 millones de personas. La base de usuarios también es sólida. La guía para el tercer trimestre superó las expectativas, anticipando una tendencia positiva. Hasta aquí sí. Los resultados superficiales son definitivamente sólidos. Pero el punto donde este análisis realmente se vuelve interesante es, de hecho, ese flujo de efectivo libre de 2 años. El Facultad de Contaduría y Finanzas, ¿cómo salió eso? ¿Esto? El Facultad de Contaduría y Finanzas trimestral fue de 8.500 millones de dólares, una disminución del 21.6% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Los resultados son positivos, pero el efectivo bajó. Es un poco raro. Exactamente, eso es. Este informe señala que este punto podría ser malinterpretado por el mercado y, al mismo tiempo, aquí se esconde la razón principal detrás de la afirmación de los $1.000. La principal razón de la disminución del Facultad de Contaduría y Finanzas es que el gasto de capital, o sea, el gasto de capital en inteligencia artificial y centros de datos, casi se duplicó en comparación con el año anterior. Fue por la inversión. ¿Cuánto invirtieron? En este trimestre invirtieron 1.700 millones de dólares, acumulando 30.700 millones en la primera mitad del año. Es una suma enorme. Wow, realmente es muy agresivo. Sí. Esto no es simplemente un aumento de costos, sino que es, digamos, una apuesta agresiva para el crecimiento futuro. Nvidia predice que la inversión relacionada con centros de datos alcanzará $1 billón para 2028, así de intensa es la competencia en este campo. Así es, todas las grandes tecnológicas están entrando, ¿es cierto? Meta está participando muy activamente en esta tendencia, ya que este año ajustó su guía de gastos de capital de 66.000 millones a 72.000 millones de dólares. Es decir, este análisis no ve la disminución temporal del flujo de caja libre simplemente como un gasto, sino que lo reinterpreta como una inversión para el valor futuro. Y básicamente están argumentando que el mercado aún no ha reflejado completamente este potencial en el precio. Entonces, toda esa gran inversión se traduce en una estrategia de inteligencia artificial. Mencionaron que se están enfocando en el desarrollo de una superinteligencia personal, lo cual me pareció bastante interesante. Sí, la superinteligencia personal no es solo una herramienta de productividad para creadores, sino que parece referirse a una inteligencia artificial que personaliza y optimiza la experiencia en redes sociales según las preferencias y necesidades de cada persona. Así es. Esto también crea esperanzas de que pueda ser una nueva fuente de ingresos. Además, el informe menciona factores positivos como un entorno de gasto publicitario estable y el aumento en los precios de los anuncios, lo que respalda estas inversiones agresivas. Considerando todos estos factores, ¿cómo sería la valoración? Esto también es importante, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuánto podría subir el precio de las acciones? El precio de las acciones de Meta ha aumentado más del 50% en el último año. Aún así, el precio a utilidades basado en los resultados esperados para 2020 es de 24.1 veces, que sigue siendo más bajo que el promedio de las empresas tecnológicas, que es de 26.0 veces. No es tan alto como pensaba. ¿Dices que es el segundo más barato después de Alphabet? Sí, así es. Las analistas dicen que aquí es donde ven la oportunidad. Dicen que el mercado está subestimando el potencial de crecimiento basado en inteligencia artificial de Meta.
La estimación actual de utilidad por acción para 2020 en el mercado es de aproximadamente $29, pero se considera demasiado conservadora. ¿Cuál es la estimación de los analistas? Predicen que el próximo año el precio estará entre $33 y $34, lo que significa un posible crecimiento de alrededor del 20%. Es bastante alto. Sí. Aplicando un múltiplo PE de 30 veces, considerando el impulso actual del negocio y el potencial de la inteligencia artificial, el precio objetivo de la acción alcanzaría los $1,000 aproximadamente. Ese es el cálculo. $1,000 con un PE de 30 veces definitivamente es una suposición muy agresiva. Así es. Por supuesto, este valor de PE de 3 veces es en gran medida el resultado de un juicio subjetivo por parte del analista. Naturalmente, el informe habría incluido los factores de riesgo. Por muy positivo que sea, siempre habrá riesgos. Por supuesto que lo menciona. Lo más importante es la alta dependencia del mercado de publicidad digital. El 97% de sus ingresos proviene de la publicidad, por lo que si el mercado publicitario se tambalea, el impacto será significativo. Así es. Otra cosa es la incertidumbre de si estas inversiones astronómicas en inteligencia artificial realmente darán los resultados esperados. Claro, porque definitivamente existe la posibilidad de que la inversión fracase. ¿La meta de $1,000 refleja los riesgos reales? Me da curiosidad. Es una observación muy precisa. El informe definitivamente le da más peso a las perspectivas positivas, pero no pasa por alto esos factores de riesgo. Al final, el punto clave de este análisis es cómo interpretamos la tensión entre la disminución a corto plazo del Facultad de Contaduría y Finanzas y la enorme inversión en gasto de capital, y se puede decir que todo depende de la creencia de que la apuesta de Meta por la inteligencia artificial tendrá éxito. Al final es cuestión de fe en qué. Medida. Y creo que esto no es solo una historia de Meta, sino que también está relacionado con una pregunta más amplia sobre cómo la inversión en inteligencia artificial está cambiando la forma en que se evalúa el valor de toda la industria tecnológica. En resumen, este análisis no solo destaca el buen desempeño actual de Meta, sino que, más allá de eso, establece un precio objetivo de $1,000 al enfocarse en el valor potencial que podría generar la audaz inversión futura en inteligencia artificial. Podemos verlo de esta manera, sí. Así es. El deterioro del flujo de efectivo a largo plazo se interpreta como un costo de inversión para el futuro. Cuando se encuentren con este tipo de análisis, les recomiendo que no solo se fijen en la cifra objetivo, como los $1,000, sino que también examinen críticamente la lógica y los supuestos que hay detrás de ella. Por último, les planteo una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si la superinteligencia personal mencionada en el informe realmente se implementara con éxito sobre la enorme base de datos de usuarios y la plataforma de Meta? Eso suena fascinante, sería algo muy grande. ¿Cómo podría esto, más allá de mejorar la eficiencia publicitaria, cambiar fundamentalmente el consumo de información en las redes sociales que usan a diario o incluso la comunicación en línea? Creo que sería divertido imaginarlo. Gracias por acompañarme hoy también. Que tengan un día feliz. Es importante empezar con un pequeño sueño. ¿Sembramos juntos un futuro lleno de esperanza? Cada día crece un poco más, la emoción florece en mi corazón, deja de lado la avaricia. Esta vez tampoco será diferente, el resultado solo serán más monopolios. La luz tenue no me asusta en absoluto, miju. Tomados de la mano, avanzaremos y seremos la luz de un mañana invisible. Una inversión feliz, apoyando los sueños de cada uno. Caminemos juntos por este hermoso camino descendente. Una inversión feliz junto a mi Yu. Todos nosotros hasta el día en que nos retiremos con confianza y orgullo juntos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.